Fue un día de jolgorio y revolución dinástica, y eso es mucho decir para una España que palpaba ya el final de la Edad Media. El 13 de diciembre de 1474, inmersos de lleno en el siglo de oro, una jovencita de 25 primaveras llamada Isabel se proclamó reina de Castilla. Así arrancó uno de los reinados más fecundos de la monarquía hispánica. De hecho, el mejor, según nos cuenta la periodista Sandra Ferrer. Porque para ella, así como para otros tantos expertos, no hay monarca que pueda rivalizar con Isabel la Católica. Y mira que la lista de reyes que han pisado estas tierras es larga. Aunque Isabel no es la única. En su nuevo ensayo, Leonas de España, la divulgadora se adentra en la historia de todas aquellas mujeres que, con corona o sin ella, han sido claves en el devenir de nuestro país. Desde la Hispania visigoda y romana hasta un futuro próximo en el que España será regida por la princesa Leonor. Soy Manuel Pérez Villatoro, redactor de la sección de Historia de ABC. Y yo soy María Romero, redactora de ABC Podcast. Hoy en Estamos en la Historia, Isabel la Católica, la mejor monarca de la historia de España. Son muchas las historias que esconde el ensayo de Ferrer, pero hoy nos centramos en la de Isabel la Católica, esa chiquilla nacida en Madrigal de las Altas Torres en abril de 1451 y cuyo padre, Juan II, fue monarca de Castilla durante casi medio siglo. Isabel no estaba destinada a reinar, puesto que su padre, Juan II, ya tenía un hijo de su primer matrimonio, el que reinaría como Enrique IV. Después de Isabel, además, nace su hermano pequeño, Alfonso, que durante las luchas entre los nobles a favor y en contra de Enrique lo utilizarían para nombrarlo rey, y durante un tiempo en Castilla habría dos reyes, Enrique IV y al que conocerían sus defensores como Alfonso XII. El problema es que Enrique IV ya había repudiado a su primera esposa y con Juana de Portugal, la mujer con la que se casó después, estuvo unos 7 u 8 años sin tener descendencia. Tampoco se le conocían hijos ilegítimos, con lo cual, cuando nace Juana, la que se conocería por desgracia como Juana la Beltraneja, muchas voces empezaron a decir que era hija de uno de sus nobles, de Beltrán de la Cueva. Por eso la llamaban la Beltraneja. Por lo tanto, Isabel en verdad no estaba destinada a reinar, pero ante aquella situación en la que el reino estaba en una constante inestabilidad social, política y económica, los defensores de los enemigos, más bien de Enrique IV, empezaron a decir que su hija era ilegítima y que como no tenía descendencia directa, quien le tocaba reinar eran los hijos del segundo matrimonio de su padre, de Juan II de Castilla. Alfonso falleció de manera prematura, algunos dicen que envenenado, y entonces, ¿qué quedaba? Quedaban los defensores de Juana y los defensores de Isabel. Es por eso por lo que se inicia una pugna por llegar al trono de dos mujeres, y es Isabel la que consigue con el tiempo tomar el trono, como todos sabemos. De hecho, lo hizo nada más fallecer su hermano. Al día siguiente, en Segovia, se autoproclamó reina de Castilla. Fue un golpe de efecto, unos dicen que fue un golpe de Estado, y así empezaba pues, una disputa dinástica que terminaría con la destrucción de las oportunidades de Juana, que muchos dicen que en verdad era la hija legítima de Enrique IV. Isabel es lo que Ferrer denomina una reina propietaria. Nada que ver con las consortes. Las primeras, las propietarias, eran monarcas que habían heredado el trono y reinaban por derecho propio, sin depender de un marido. Las consortes, por el contrario, ejercían el papel de esposas y solían carecer de poder político y militar, aunque no siempre eran sujetos pasivos. Algunas atesoraron mucho poder. La católica ha sido la reina propietaria más importante de la península hasta la fecha. Antes ya habían destacado otras tantas, Urraca I de León, a la que la periodista Isabel San Sebastián define como la primera reina de pleno derecho de España y de Europa, y una mujer a la que Ferrer dedica también un considerable espacio en su libro. Urraca I de León es una de las figuras más interesantes de nuestra historia porque es una de las primeras mujeres que tiene derecho a asumir un trono en la península. Fue el trono de León, Alfonso VI, aún así no quería que su hija reinara y por eso aceptó y preparó a su hijo ilegítimo Sancho para que lo sucediera en el trono, algo que no pasó porque Sancho fallece antes que su padre y finalmente es Urraca la que ostentará el poder como Urraca I.
en una etapa en la que los cronistas no escatimaron desprecio hacia esta reina por el simple hecho de ser mujer y de no aceptar que su marido, Alfonso el Batallador, un rey aragonés, tomara las riendas del poder, porque ella consideraba que León, que su trono era suyo y no era de su marido. Urraca sufrió violencia sobre ella, violencia física, violencia verbal. Fue una mujer que tuvo que soportar muchas circunstancias y que aún así nunca permitió que nadie le quitara lo que ella consideraba que era de pleno derecho. Algo que la acerca a la figura de Isabel en el sentido de que, a pesar de que legalmente podía asumir el trono, la sociedad sentía rechazo por el hecho de ser mujer. Tanto Urraca como Isabel defendieron su postura porque creían que era legítimo lo que habían heredado. La llegada de Isabel I supuso una revolución para la época. Una vez celebrada la ceremonia de proclamación en 1474, tanto sus aliados como sus detractores consideraban un paso natural que cediera el poder a su marido, a Fernando. Era mejor que las mujeres se mantuvieran al margen del poder. Pero ella se negó. Al final, el dilema se solucionó con la firma de una sentencia arbitral redactada por el cardenal Mendoza. Fernando sería el rey de Castilla sobre el papel, pero su esposa debía ratificar y aprobar cualquiera de sus movimientos dentro del reino. Isabel, a cambio, compensó a su marido firmando un documento que le daba los mismos poderes que a ella misma. En el mismo se especificaba que todas las decisiones se harían a nombre del rey y de la reina. De ahí el dicho, tanto monta tanto Isabel como Fernando. Hasta tal punto se llevó a rajatabla que, según la leyenda, un famoso cronista de la época propuso escribir «Los reyes han parido una hija» cuando la monarca alumbró su primer retoño. Ferrer también define a Isabel como una monarca concienciada con la importancia de las mujeres. Se sabe que en su biblioteca tenía libros de Cristina de Pizán, una filósofa gala que ya por entonces cargaba en sus textos contra la misoginia, fuera de forma velada o de forma frontal. Para la autora, la católica era una mujer abierta, humanista y adelantada para su época. Pues la verdad que sí que creo que Isabel fue una de las reinas más importantes de nuestra historia. Ella es una bisagra entre la Edad Media y la Edad Moderna. Su reinado fue un reinado que no lo podemos entender si no conocemos la historia previa, la historia del reinado de Juan II y de su hermanastro Enrique IV, una etapa un poco desordenada, una etapa con crisis económicas, con crisis políticas, con inestabilidad en la propia cúspide del poder. Y Isabel, cuando llega al trono, legítima o ilegítimamente, eso ya se lo dejamos a otros para que lo decidan. Lo que sí que es cierto que una vez que Isabel I asume el trono de Castilla, ella trabaja duro para reformar la administración, para reformar el gobierno, para poner al frente de las diferentes cancillerías a personas preparadas, intenta evitar esa situación de una nobleza que está enquistada en el poder y que solamente quiere trabajar en su propio beneficio, impulsa universidades, impulsa el estudio, la literatura, las humanidades. Ella misma se forma y se prepara, algo que en su infancia no pudo hacer porque, como decíamos antes, nadie pensaba que iba a reinar y nadie se preocupó en educarla y en prepararla para ser una princesa o una infanta o una reina en primera línea del poder. Sí que lo hizo con sus hijas, con todas ellas, no solo con su hijo el heredero Juan. Y de hecho, cuando cada una de ellas se fue a sus respectivos reinos según los intereses dinásticos de Isabel y de Fernando, en Portugal, en Inglaterra, en Flandes, muchos aclamaron y alabaron la inteligencia y la preparación de estas mujeres. Pero sus principales revoluciones no fueron administrativas ni militares. Isabel I de Castilla fue el pilar sobre el que se asentó el proceso de transformación del Estado y de la sociedad. De su mano se pusieron los mimbres para la unificación de España y se tejió la consolidación del poder monárquico. Además, culminó la reconquista el 2 de enero de 1492 con la toma de Granada. Yo pienso que sí, por todo lo que comentábamos antes. Ella hizo unas reformas sociales, civiles, religiosas, militares, culturales, que prepararon lo que luego sería el imperio de Carlos V y todo el reinado de los Austria.
Ella es una de las figuras, pues eso, es una bisagra, es una figura histórica que prepara a España como Estado moderno, como lo que será en los años siguientes. Con todo, Isabel no ha esquivado las críticas de algunos historiadores que recuerdan que fueron los reyes católicos los que orquestaron la expulsión de los judíos a finales del siglo XV. Esta decisión fue firmada por los monarcas el 31 de marzo de 1492 en Granada y todavía causa gran controversia. Efectivamente, ya en el siglo XIII, un edicto del rey inglés Eduardo I propugnaba la expulsión de los judíos de Inglaterra, por ejemplo, pero en otros países de la Europa medieval tampoco eran bien acogidos y en muchos casos también fueron expulsados. En Italia, por ejemplo, también había distintos estados que no los aceptaban como ciudadanos de pleno derecho en sus territorios. Evidentemente, ni la decisión de Isabel ni la decisión del resto de monarcas de su tiempo que apostaron por expulsar a los judíos de su territorio es algo que hoy en el siglo XXI podemos aplaudir ni podemos decir que fue una decisión acertada, pero sí que tenemos que entenderla como una decisión ubicada en una época en la que la religión estaba absolutamente enganchada a las decisiones políticas. La vida era la vida religiosa y la fe y la Iglesia católica era uno de los poderes más importantes de la Europa medieval, con lo cual todo aquel elemento subversivo que alejara o que pusiera en peligro la ortodoxia de la Iglesia católica tenía que ser eliminado. En este contexto es en el que se enmarca la decisión de Isabel de expulsar a los judíos de Castilla, que como digo, no es una decisión que podamos aplaudir, pero sí que hay que entenderla en el contexto histórico en el que sucedió. Aunque la principal crítica que se hace a Isabel la Católica fue haber impulsado la colonización en el Nuevo Mundo. Los más exagerados hasta sostienen que sus políticas fomentaron el asesinato y el maltrato masivo de los nativos. Nada más lejos de la realidad. En la práctica, la reina ordenó a Cristóbal Colón que tratase con respeto a los indios y se enfadó sobremanera cuando el navegante regresó a la península con una infinidad de ellos presos. Pues realmente este es uno de los temas más controvertidos de su biografía, a pesar de que ella vivió muy poco tiempo la etapa de lo que podemos llamar la conquista de los territorios americanos una vez se descubrieron en 1492 y ya fallece en 1504. Lo que sí está claro que su intención, a priori, no era una intención de provocar un genocidio, si nos atenemos al testimonio de su propio testamento, en el cual se dice literalmente que no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las Indias y tierra firme ganadas y por ganar reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, antes al contrario, que sean bien y justamente tratados. No podemos imaginar que una persona que dejara escrito esto en un testamento tuviera intención de masacrar a ningún pueblo. Lo que pasa es que ella, como digo, fallece en 1504 y la conquista de todos los territorios que luego fueron virreinatos se extendió durante mucho más tiempo. Isabel murió en 1504. Según los síntomas descritos por las fuentes de la época, falleció a causa de una hidropesía, una retención de líquido en los tejidos provocada casi con total seguridad por un cáncer de útero. Sin embargo, nunca es sencillo hacer un diagnóstico solo con fuentes de la época. De hecho, aún hoy existen dudas sobre la dolencia que consumió a la católica en un plazo de 3 años. Más allá de la causa de su muerte, su carácter modernizador quedó imbuido en las futuras reinas de la monarquía hispánica. Pues la verdad que podríamos nombrar a muchos nombres de reinas que no como propietarias, pero sí como reinas consortes que ejercieron como gobernadoras y como regentes, tuvieron un papel destacado. Podríamos nombrar, por ejemplo, a Isabel de Borbón, esposa de Felipe IV, que fue regente durante una etapa de su reinado, o Mariana de Neoburgo, la segunda esposa de Carlos II, que también tuvo un papel muy importante en la última etapa de los Austria españoles, Luisa Gabriela de Saboya, que fue la primera esposa del primer Borbón, de Felipe V, que también, a pesar de su corta edad, fue una figura determinante en el devenir del reinado de su marido. La regente María Cristina de Habsburgo, también con una situación realmente complicada a nivel personal,
y a nivel político. Ella tuvo que dejar su país y su mundo en el corazón de Europa, en Austria, y venir a un país que no la quería, que lo que quería era a la primera mujer de Alfonso XII, que había fallecido prematuramente, María de las Mercedias. Quiero decir, bueno, podríamos hablar de muchas mujeres que a priori no tenían por qué haberse dedicado a la política y que asumieron su rol de consortes y de regentes con una gran responsabilidad y con un gran sentido de Estado. Su figura es un buen precedente para una monarquía que, a medio plazo, verá reinar a la princesa Leonor. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.